En la tarde de hoy, el analista político, presidente y fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schelling, como todos los viernes, bienvenido a Tras de la Noticia. ¿Cómo anda, Julio? De lo más bien, gracias a Dios, querida Cari. Siempre, de nuevo, un placer estar contigo, con todo el gran equipo de Radio Martí, con esa audiencia especial que tú tienes. No puedo dejar pasar de comentar contigo algo que me surge como una ironía muy grande, ¿no? En Cuba hay brote, aunque no sabemos hasta dónde llega, ¿no?, de coronavirus, porque el secretismo estatal es muy grande. Hablaba yo ayer con un médico cubano en Manzanillo, le preguntaba sobre las informaciones, ¿no?, que se suministran en países del mundo entero de cómo marcha la situación del coronavirus, que es una pandemia. Justamente toca la casualidad de que hay un informe en nuestra página que a mí me causa pavor, y es que Italia tuvo que tomar la iniciativa y poner en pausa el turismo a Cuba por causa del coronavirus. El comunicado de la Embajada de Italia en La Habana pone en pausa los viajes turísticos a Cuba desde que este país severamente impactado por el coronavirus. No están permitidos los viajes por motivos turísticos a Italia, ni la salida del territorio nacional con el objetivo de realizar una estancia turística en Cuba. O sea, en vez de ser Cuba quien, viendo que Italia está totalmente colapsada porque ha sido uno de los países más fuertemente abatido, ha sido a la inversa. Y esto me pone a mí un grado de preocupación muy grande, hasta dónde la irresponsabilidad de ese régimen, el no preocuparse de lo que hoy por hoy, considerado por la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia a nivel mundial. Me gustaría un breve comentario tuyo al respecto. Sin lugar a duda, Cari, la situación que tú acabas de describir tipifica a un nivel tan visible la priorización de la dictadura castrista de quedarse en el poder a todas expensas, y esa permanencia requiere de fondos, y el turismo, particularmente de países como Italia, pues es una fuente de ingreso, y es un acto de gran irresponsabilidad porque Cuba comunista sabe muy bien que no posee las condiciones cualitativas de un sistema de salud adecuado como para frenar una epidemia de ese tipo. El Salvador es un país que entiende también que no está a la altura, por ejemplo, de Corea del Sur, en el sentido de ser una potencia económica, cerró sus fronteras, está tomando todas estas medidas, particularmente de personas donde vienen de países con altos casos de coronavirus. Cuando esto se reporta en los medios, el caso de los turistas italianos en Cuba, ya era información pública a través del mundo del problema de Italia como uno de los centros de foco de mayor crecimiento, que dicho sea de paso es por la proximidad en cuanto a relaciones que tiene Italia con China comunista, que es el país de Europa con mayores lazos con Cuba comunista. Hungría, por ejemplo, no está teniendo los problemas que está teniendo Hungría, y claramente, tiene una explicación de por qué es el caso italiano. Y cuando vemos en el caso de Cuba comunista, por supuesto que actuó de una manera irresponsable al no tomar pasos contra la entrada de personas de esos países, muy particular de Italia.
También vemos por otra parte que el Consulado de España en La Habana informó que a partir de hoy ha quedado restringido el servicio de legalización de documentos para evitar la propagación del coronavirus, que ya ha registrado al menos 4 casos en Cuba. O sea, están enviando, ¿no?, a las personas que quieran legalizar documentos, pues a los bufetes colectivos, en vistas de evitar aglomeraciones y riesgos epidemiológicos a partir de hoy, 13 de marzo. Es un tuit enviado por el Consulado de España. O sea, estamos viendo que países no son los que están tomando las actitudes que debía y le corresponde al régimen castrista tomar e informar, como se hace en cualquier país del mundo. Ahora mismo la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que el foco pandémico más fuerte se encuentra precisamente en Europa. O sea, ya está focalizado, muy bien focalizado, el tema de la pandemia, donde está haciendo mayores estragos. Y es el Consulado de España el que tiene que decirle al régimen, hasta aquí, no queremos conglomeraciones. Entonces, son cosas que yo veo y yo digo, Dios mío, un país que es capaz de en este momento no informar a diario, no aunque sea distribuir medidas de profilácticas de higiene, no se sabe los productos higiénicos cuándo van a regresar. Dicen que en 3 meses, el agua potable, las recomendaciones son que hay que lavarse las manos, y son otros países los que tienen que frenar ese deseo del cubano que ya no puede más y que quiere abandonar la isla por cualquier vía. Y el régimen, con absoluto silencio, secretismo total, donde no podemos confiar en que realmente las cifras que emanan de ellos sean las ciertas. Puede que sean ciertas, ojalá y así lo sea. Y yo no sé, pero cuando veo que son Italia el que suspende el turismo a Cuba y España el que cierra sus oficinas y manda que los cubanos legalicen a bufetes colectivos, ahí es donde yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Bueno, lo que estamos viendo, yo creo que podemos deducir por un razonamiento bastante predecible, estar acertado, que lo que estamos viendo es el ejercicio de una prudencia por parte de los gobiernos italiano y español en cuanto a la preocupación que ellos tienen de contagios de cubanos a italianos o a españoles u otros europeos, porque en ausencia de una vacuna, que ese es el caso en este momento, la higiene, y este es el consenso científico universal, es el número 1 arma, es el arma más importante, la higiene, para combatir el contagio del coronavirus. Y eso, por la propia admisión de oficiales de la dictadura cubana, pues está en escaso, o sea, está escaseando. Es uno de los artículos de lujo, un jabón, uno de los artículos de lujo, desinfectantes al que estén a la altura, alcohol, que esto es algo, pongamos al lado las condiciones de los hospitales, ¿okay? Que es otro factor en todos los casos que han tenido éxito en al menos ir frenando este mal. Eso ha sido fundamental, la higiene en personal y en los hospitales. No es secreto para nadie del gran desastre que eso es en el caso de Cuba comunista, o sea, que presenta las condiciones propicias para precisamente ser esto, y como tú bien lo señalas, y que Dios lo quiera, ser una
un mecanismo de una propagación sumamente peligroso, y el régimen no está tomando medidas que debería de estar tomando. Mira, ahora mismo Venezuela, y vamos a un país que tiene estrechos lazos con Cuba, donde prácticamente hay un solo país, hay dos países consolidados en uno. Acaba de confirmar los primeros casos y el régimen suspendió las clases, ha cerrado todo tipo de actividad pública, ha prohibido actividades donde se conglomere público, desde luego. Esto también lo hace Nicolás Maduro como una medida, ¿no?, para evitar indudablemente las demostraciones que siguen a Juan Guaidó, quien ha respondido de inmediato que debido a la situación del coronavirus es momento de que el régimen deje entrar ayuda humanitaria. Aquí viene mi pregunta: ¿hasta dónde, no, si mañana Estados Unidos, que es un país benevolente, al mismo tiempo que cancelaría los vuelos de ida y vuelta de Cuba a Estados Unidos a Cuba, brindara, ¿no?, o quisiera a través de recursos propios en un lugar neutral directamente al pueblo cubano, sin que pase por las manos de ese régimen que todo lo manipula, brindar una ayuda? ¿Tú crees que la aceptaría? Por supuesto que no, y ya el castrocomunismo en el continental CAR se está preparando para eso. Cuando el dictador títere Maduro dice que Cuba comunista posee la vacuna para curar esta epidemia, que lo dijo los otros días, algo delirante, no, totalmente inaceptable en un mundo serio. Cuando vemos cómo en complicidad China comunista es el gran causante de este mal por ocultar, bueno, vamos a entrar en nociones de bioterrorismo y todo eso, poniendo eso a un lado desde la información que ellos ocultaron y permitieron que esto se propagara, y que aún están pronunciando de que el causante de esto es los Estados Unidos. El ejército americano. El ejército americano. Exactamente. Esta es la preparación para precisamente una situación como la que tú estás mencionando, de rechazar la ayuda, porque la población, el costo de vida es secundario, Cari. Estos regímenes no les importa la cantidad de personas que tienen que morir. Lo importante es mantenerse en el poder y seguir adelante de manera perpetua y apocalíptica en el poder. Entonces es realmente alarmante ver esto, y los que han señalado a través de los años de beneficios de relaciones con China comunista, aquí tienen el resultado. Los países más impactados, como Irán, como Italia, es por la relación estrecha que han tenido con China comunista. Italia es el único país de Europa que tiene un acuerdo de pertenecer a la iniciativa de ruta y cinturón, que le llaman, que es un acuerdo de infraestructura donde China invierte en el país y en efecto tiene una influencia extraordinaria, hegemónica sobre los gobiernos que aceptan esos acuerdos. Y esa relación estrecha es lo que facilitó el intercambio de personas con Italia, con Irán. Así que así es como opera estos sistemas. Y pues, volviendo a tu planteamiento, por supuesto que no lo aceptarían, y ya está el movimiento, la racionalización para no aceptar esa ayuda, porque detrás de todo esto es el gran fallo de los sistemas de salud que tienen estas dictaduras, y los propósitos de dominio, que eso es lo fundamental, y no la calidad de vida, ni mucho menos evitar el costo, si pone en riesgo el poder político. Muchísimas gracias, Julio, por haber compartido conmigo tu criterio, ¿no?, sobre esto que nos atañe, ¿no? Ojalá y podamos firmemente ayudar a ese pueblo directamente a combatir esta situación que sabemos que los va a golpear si verdaderamente
se convierte en una epidemia pandémica dentro de una isla secuestrada por una junta militar hace 61 años.